En el video de hoy haremos un tutorial paso a paso donde te enseñaré cómo puedes crear una tabla de amortización en Excel para cualquier crédito con cuota fija. Lo interesante de la plantilla que haremos es que podrás visualizar con detalle cada una de las cuotas del préstamo, vas a saber cuánto interés estás pagando en cada cuota, cuánto es el abono a capital y muchos otros detalles. Y además haremos esta plantilla de forma que la puedas reutilizar en el futuro, simplemente cambiando los datos de entrada, la plantilla se va a actualizar automáticamente. Así que si tú estás considerando solicitar un crédito, esta información será oro para ti. Hola, mi nombre es Jorge, bienvenido a tu proyecto financiero, el canal de YouTube donde hablamos sobre finanzas personales, emprendimiento e inversión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo calculan los bancos los intereses que te cobran en un préstamo? Bueno, en realidad el método es bastante sencillo y cuando termines este video tú también lo vas a saber hacer a la perfección. Este video lo vamos a hacer de la forma más simple y práctica posible, por lo que vamos a considerar dos cosas. Lo primero es que, normalmente existen dos métodos de amortización que son muy comunes, son el método francés y el método alemán, pero en este video vamos a utilizar específicamente el método francés porque considero que es más común y además nos sirve para los préstamos con cuota fija. La particularidad que tiene este sistema de amortización es que al inicio del préstamo los intereses son más altos y a medida que va avanzando el tiempo estos van disminuyendo, y pasa lo contrario con el abono a capital, que al inicio el abono a capital es más bajo, pero a medida que va aumentando el préstamo, o sea que va avanzando el préstamo, se va haciendo más alto el pago del capital. Entonces, para este ejercicio vamos a considerar que el préstamo va a ser de tasa fija y además su cuota va a ser uniforme y periódica. ¿A qué me refiero con esto? Significa que la tasa va a ser siempre lo mismo, la cuota va a ser del mismo valor y tiene que ser periódica, es decir, que se debe pagar mes a mes, o según el periodo que se considere, pero en el ejercicio que vamos a hacer hoy va a ser mensualmente. Listo, vamos a empezar a hacer este ejercicio en Excel. Vamos a leer qué dice. Suponga que usted va a pedir al banco un crédito por un monto total de $10,000 para comprar un auto nuevo. El banco le ofrece la totalidad del dinero y las condiciones para el pago son 24 cuotas iguales con una tasa de interés del 14.99 efectivo anual. Calcule la cuota a pagar usando matemáticas financieras. Y segundo, ¿cuánto habrá pagado usted en intereses durante la totalidad del préstamo? Para esto realice la tabla de amortización. Listo, entonces veamos la definición gráfica que hemos visto en los últimos videos. Para quienes no los han visto, les voy a explicar rápidamente. Esto es un gráfico donde vemos que el préstamo inicial van a ser $10,000, que es un monto que nos entrega el banco, y nosotros le vamos a repagar al banco en cuotas uniformes y periódicas que las vamos a llamar A. Ese valor no lo sabemos todavía, y nos dijeron que la tasa de interés es del 14.99 efectivo anual, que lo más común es que el banco nos dé las tasas efectivas anuales, por ejemplo aquí en Chile le llaman CAE, que es la carga anual equivalente. Pero ¿qué pasa? Como nosotros estamos evaluando el crédito de manera mensual, nosotros tenemos que convertir esa tasa efectiva anual en una tasa equivalente efectiva mensual para que podamos hacer bien los cálculos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es escribir los datos que nos dieron. Nos dijeron que el monto del préstamo son $10,000. Nos dijeron que el número de periodos son 24, o sea, 24 meses. Y nos ofrecieron una tasa efectiva anual del 14.99. Listo, antes de hacer la tabla de amortización, tenemos que hallar entonces la tasa de interés equivalente mensual y tenemos que hallar el valor de la cuota. Para eso necesitamos las matemáticas financieras. Hemos visto eso en videos pasados, pero lo vamos a repasar rápidamente. Yo simplifiqué esta fórmula que la habíamos usado en un video anterior, en la cual podemos hallar un interés de un periodo en específico partiendo desde una tasa efectiva anual. En este caso la simplifiqué para poder hallar el interés efectivo mensual en base al interés efectivo anual. Entonces la fórmula es la siguiente y la vamos a escribir acá en la casilla para poder llegar al valor que necesitamos. Entonces el efectivo interés mensual va a ser igual, voy a abrir dos paréntesis. Bueno, este es el interés efectivo anual, que fue el que nos entregaron inicialmente, que es 14.99. Entonces voy a seleccionar esta casilla, más 1, voy a cerrar paréntesis. Y para quien no sabe, cuando uno tiene que hacer una raíz, también es lo mismo que hacerlo elevado a la 1 sobre el número de la raíz. Entonces yo voy a hacer eso. El símbolo de elevar es
Alt 94, que lo pueden escribir con el teclado, y voy a abrir un paréntesis para decir que lo voy a elevar a la 1 sobre 12, que es lo mismo que hacer la raíz de 12. Entonces voy a cerrar paréntesis, voy a cerrar el segundo paréntesis, y yo puse este segundo paréntesis exterior para que no tengamos problemas con la operación como tal. Y por fuera de eso le voy a restar un 1. Listo, esta fórmula solo la tienen que hacer una vez y con esto ya están consiguiendo la tasa equivalente efectivo mensual partiendo desde una tasa efectiva anual. Si ustedes en sus ejercicios les dan una tasa que no sea efectiva anual, entonces la forma para llegar a la efectiva mensual va a ser diferente y en ese caso les recomiendo que vean videos anteriores donde explicamos otras maneras de hacer conversiones de tasas. Yo lo estoy haciendo así, es porque lo más común es que esto se presente en el día a día. Pero si necesitas otra forma de calcularlo, ve los otros videos. ¿Listo? Bueno, entonces ya teniendo esa tasa del 1.1708 efectivo mensual, ya sí podemos hacer los cálculos porque esa tasa nos sirve ya que nuestro periodo es mensual. Listo, vamos a calcular entonces la cuota. Esto también lo hemos visto en otros videos, pero lo voy a hacer rápidamente para quien no ha visto esos videos. Vamos a calcular esta cuota A. Entonces para eso podemos usar las fórmulas financieras del Excel. Vamos a ir aquí a fórmulas financieras y hay una fórmula que se llama VA. Aquí está. Perdón, me equivoqué, que se llama pago. Está acá. Con esta fórmula vamos a poder hallar el monto de la cuota. Entonces el Excel nos va a pedir algunos datos que debemos ingresar. Nos dice cuál va a ser la tasa. Bueno, la tasa es esta que calculamos, que es la efectiva mensual. Entonces la vamos a seleccionar con el mouse. Nos dice cuál es el número de periodos. Son 24 meses, entonces seleccionamos la casilla. ¿Cuál es el valor inicial o valor presente del préstamo? Son $10,000. Seleccionamos la casilla. ¿Y cuál es el valor final? Bueno, si estamos pagando un préstamo, ¿cuál sería el valor final? Pues es 0 porque vamos a quedar sin ninguna deuda con el banco. 0. Y el tipo simplemente es si los pagos van a ser anticipados o vencidos. En este tipo de caso normalmente es que sean vencidos, entonces le escribimos un 0 o no escribimos nada, que básicamente es lo mismo. Y le damos a aceptar y con esto el Excel automáticamente nos halló el valor de la cuota que tenemos que pagar. Quiere decir que vamos a tener que pagar $480.36 durante 24 meses para poder cancelar la deuda en su totalidad. Entonces ya con estos datos vamos a poder hacer la tabla de amortización. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tengo esta tabla que hice donde puse cada uno de los periodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esto van a ser los meses como tal. Y vamos a decir que en el inicio del mes número 1, el saldo a capital es realmente lo que debemos en cada momento. Entonces al inicio del préstamo vamos a deber pues, la totalidad, que son los $10,000. Listo. Bueno, ¿cuál sería el pago de la cuota? Bueno, sabemos que en esta tabla de amortización tipo francés la cuota va a ser siempre igual y va a ser la que calculamos, que son estos $480. Yo quiero que me aparezca positivo, entonces le voy a poner menos este valor, listo. Y le voy a poner F4 porque yo más adelante quiero arrastrar la fórmula, pero quiero que no se me mueva esa celda. Entonces le voy a dar Enter. Ya, entonces aquí vamos a calcular cuánto vamos a pagar de interés en cada mes y cuánto capital vamos a pagar en cada mes. Y esto se hace de la siguiente manera. El interés del mes va a ser igual a el capital que debemos multiplicado por la tasa de interés que calculamos mensual. Y a esta tasa de interés también le voy a poner F4 porque vamos a arrastrar esta fórmula. Listo. Quiere decir que en el primer mes vamos a pagar $117.08 en intereses. ¿Cuánto sería entonces el abono a capital? Si yo estoy pagando en mi cuota 480 y 117 son de intereses, pues el abono a capital va a ser la diferencia de esos dos números. Entonces yo voy a decir que va a ser igual al pago de la cuota menos lo que estoy pagando en intereses. Listo, entonces vean que esto tiene sentido. Si yo sumo los intereses más el abono a capital,
me va a dar lo mismo que la cuota que estoy pagando, eso es obvio. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el saldo final al terminar el periodo número 1? Pues vamos a decir que es igual a el saldo de capital que tenía al inicio del mes menos lo que estoy pagando en capital ese mes. Quiere decir que cuando se termine el mes número 1, el nuevo saldo que voy a deber son $9,636.72. ¿Esto qué pasaría en el inicio del mes 2? En el inicio del mes 2, el capital va a ser el mismo con que finalicé el mes anterior, entonces va a ser esta casilla, 9,636. Listo, la cuota va a ser exactamente la misma, porque recuerden que la cuota va a ser fija durante los 24 periodos. Entonces voy a decir que es menos esta con F4. Listo. Y el pago de interés, bueno, nuevamente lo calculo como les acabo de decir, es el saldo a capital que teníamos al inicio del periodo multiplicado por la tasa de interés con F4. Listo, Enter. Y el abono a capital entonces es el pago de la cuota menos el pago de los intereses. Listo. Y nuevamente el saldo va a ser el capital que debía al inicio del periodo menos el capital que aboné durante ese periodo. Listo. Y como yo ya tengo estas fórmulas preparadas, simplemente las voy a arrastrar hasta el final. Listo, ya con eso está lista la tabla de amortización. Entonces empecemos a analizar un poco. Primero, lo que les había comentado, el pago de la cuota va a ser siempre igual, $480.36. Y los intereses, vean que empiezan siendo mayores, 117, y a medida que va avanzando el préstamo, van disminuyendo. Y pasa lo contrario con el abono a capital, empieza siendo menos, y a medida que va avanzando el tiempo, pues voy pagando más en capital. Bueno, y al final de cada mes vamos a poder ver el saldo, cuánto debemos de saldo en cada momento, o sea, cuánto es el saldo real en cada momento. Una forma para que puedan verificar que les quedó bien el cálculo es que al final del último periodo el saldo debería quedar en cero y eso significa que ya la deuda está completamente pagada. Analicemos lo siguiente, en intereses ¿cuánto estamos pagando? Pues yo podría decir que el total de los intereses pagados es la sumatoria de todos los periodos. Y quiere decir que en total pagamos $1,529 en intereses. Si alguien no sabe cómo hacer esto, pues le voy a enseñar, es muy sencillo. Vienen a esta casilla y escriben igual, suma, abren paréntesis y simplemente con el mouse seleccionan todas las casillas que van a sumar y cierran paréntesis. Listo. Y esta fórmula yo la puedo seleccionar. Aquí abajo a la derecha aparece esta cruz negra y pueden arrastrar la fórmula hacia la derecha. Listo, entonces quiere decir que durante los 24 periodos pagamos $1,529 de intereses y el abono a capital fueron $10,000 que corresponde a los $10,000 que nos prestó el banco. Quiere decir que el total de este préstamo fueron $11,529 lo que le pagamos al banco, incluyendo capital más intereses. Bueno, otra cosa que les quería mostrar antes de terminar es que yo les dije que esto les podría servir para otros tipos de préstamos. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría cambiar los datos iniciales, por ejemplo, si el crédito fuera, no sé, $5,000, vean que automáticamente se actualiza todo. Los intereses van a ser distintos y obviamente el abono a capital va a ser diferente. Yo puedo cambiar la tasa de interés, por ejemplo, no sé, al 12, a lo que sea, y la tabla automáticamente se me va a actualizar. Pero les quería mostrar algo más. Supongamos que el crédito van a ser, no sé, 12 meses y no 24. Bueno, va a pasar lo siguiente, si yo escribo 12 meses, va a pasar lo siguiente, que en el mes número 12, lo que les decía, al final del mes número 12 va a quedar en cero porque ahí ya la cuota va a estar terminada, o sea, el préstamo va a estar pagado completamente, pero de aquí en adelante el Excel nos va a empezar a hacer una fórmula en negativo. Entonces yo no quiero que pase eso, yo quiero que cuando el préstamo ya esté completamente pagado, ya de ahí en adelante todo me aparezca vacío o con un cero. Entonces eso es lo que les quiero enseñar en este momento. Lo que voy a hacer es que voy a borrar nuevamente lo que hicimos y vamos a mejorar un poquito la fórmula de la siguiente manera. Yo voy a decir que si al inicio del periodo, por ejemplo, el periodo número 2,
voy a hacer una fórmula para comprobar si en el periodo anterior el número ya me dio 0 o muy cercano a 0, es porque ya se pagó la cuota y ya no vamos a seguir calculando más, sino que vamos a decir que va a quedar ya en ceros. Se los voy a explicar. Yo le voy a dar igual si, que esto es una fórmula para comparar un valor, una prueba lógica. Entonces yo le voy a decir si este valor del saldo anterior es mayor, por ejemplo, a 0.01, punto y coma, entonces ¿qué pasa si es verdadero? Voy a seguir calculando lo que estaba calculando. Entonces en ese caso voy a decirle que esta casilla nuevamente va a ser igual al saldo anterior, que fue lo que habíamos hecho, y otro punto y coma. ¿Qué pasa si es falso? ¿Qué pasa si esta prueba es falsa? Significa que ya llegamos a 0, y en ese caso yo voy a dejar esta casilla en 0. Entonces escribo 0 y cierro paréntesis. Espero que me entiendan lo que les estoy diciendo, pero lo voy a repetir un par de veces. El pago de la cuota, entonces, si, abro paréntesis, si este saldo es mayor a 0.01, entonces voy a calcular la cuota, que habíamos dicho que la cuota es menos esta casilla con F4. Si no, o sea, si este saldo es menor a 0.001, entonces voy a decir que esta casilla va a ser 0. Cierro paréntesis. Bueno, la tercera casilla, pago de intereses. Entonces voy a decir igual, si, abro paréntesis, si esta casilla del saldo es mayor a 0.01, entonces ¿cuántos serían los intereses? Pues lo que habíamos dicho es el saldo de capital al inicio del periodo multiplicado por los intereses mensuales con F4, punto y coma, y si esto es falso, entonces esto va a valer 0. Listo. El abono a capital. Si, abro paréntesis, si este saldo es mayor a 0.01, entonces calculemos esta casilla, sería el pago de la cuota menos el pago de los intereses, punto y coma, y si es falso, entonces va a valer 0. Cierro paréntesis. Y este nuevo saldo, si el saldo del mes anterior, ¿qué pasó? Si, abro paréntesis, el saldo del mes anterior es mayor a 0.01, entonces calculemos este nuevo saldo, va a ser el saldo de capital del inicio del mes menos lo que se abonó en capital, punto y coma, y si no, entonces esto sería 0 y cierro paréntesis. Bueno, ¿y qué fue lo que hicimos acá? Básicamente volvimos a escribir las mismas fórmulas que ya habíamos hecho, con la diferencia de que en cada una de ellas les dije que si este valor se convierte en 0 o muy cercano a 0, entonces todas estas el Excel las va a escribir como 0. ¿Listo? O sea, ya no va a seguir calculando las fórmulas. Entonces arrastremos para que veamos cómo funciona. Arrastro todas las fórmulas y en este caso no vamos a ver ningún cambio porque estamos haciendo 24 periodos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo digo que el crédito ahora va a ser de 12 meses? Listo, entonces vean cómo ya sí nos funcionó la fórmula como tal. El Excel lo va a calcular normalmente hasta que lleguemos al final de la cuota número 12, donde ya va a quedar el préstamo completamente pagado, va a quedar en 0, y de aquí en adelante ya no va a calcular nada más, sino que va a dejar las casillas en 0. Listo, el interés igual lo vamos a tener porque esto es la sumatoria de los intereses que se pagaron, y el abono a capital van a seguir siendo los $10.000. Entonces con esto ya podemos tener cualquier número de periodos del crédito, por ejemplo, no sé, 6 periodos, el crédito puede ser a 3 meses, por ejemplo, y vean que el Excel se va a actualizar automáticamente. Entonces por eso quería hacer el ejercicio de esta forma, para que a ustedes les quede esta plantilla utilizable. Lo pueden usar para cualquier tipo de préstamo, para un auto, para un libre consumo, etcétera. Simplemente tienen que modificar el valor del crédito, el número de meses, escribir la tasa efectiva anual y ya, y con eso el Excel les va a calcular todo.
Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de gran utilidad, que esta información te sirva mucho para tus futuros préstamos. Si es así, te invito a que te suscribas al canal, que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, que le des like para que me ayudes a seguir creciendo. Quédate conectado con nosotros porque tenemos mucha información demasiado útil que les vamos a traer en los próximos días. Así que bueno, te mando un abrazo, nos vemos próximamente y me despido. Chao, chao.